Díganme, sabuesos de la mente, ¿qué es aquello que grita soberanía cuando se siente acorralado, pero que ha pasado años repartiendo lo ajeno como si fuera propio? Es un barco que se hunde, pero insiste en que el agua es la que está equivocada. Quédense hasta el segundo 30, porque hoy les revelaré por qué el último grito de piratería de Miraflores no es una denuncia, sino el último suspiro de un motor sin combustible. Un detalle que cambiará lo que entienden por bloqueo total, no sin antes enviar un saludo cargado de buena vibra para Rosa Garavito. Gracias por ser constante con el corazón, gracias de YouTube, y mantenerte firme en esta tripulación. Con suscriptores así, piratear la verdad es mucho más fácil. Te vemos en el próximo sarcasmo noticioso. ¿Qué tal, tripulación? Aquí Gus, su pirata de confianza en este mar de mentiras llamado el sarcasmo de la noticia. Bienvenidos a Gus en tu mente. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. ¿Qué tal, tripulación? Aquí Gus, su pirata de confianza en este mar de mentiras llamado el sarcasmo de la noticia. Bienvenidos a Gus en tu mente. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Observen la escena del crimen, elementales seguidores míos. Por un lado tenemos a Nicolás, que más tardó en gritar no a la piratería que Trump en enviar a la flota más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Es fácil. ¿Cómo es el Skipper, el mega barco petrolero que incautó Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? El Skipper es considerado un Very Large Crude Carrier, es decir, un superpetrolero de los más grandes del mundo. Tiene capacidad para transportar más de 320.000 toneladas de crudo, equivalente a hasta 2 millones de barriles aproximadamente. Este barco mueve en un solo viaje hasta 3 veces más que la producción diaria de crudo de países considerados productores medianos, como Argentina o Colombia. Es un buque diseñado para mover petróleo pesado a largas distancias y normalmente opera en rutas internacionales de alto tonelaje. Las fuentes más recientes reportan que tiene aproximadamente 333 metros de eslora y unos 60 metros de ancho, es decir, es tan largo como 3 canchas de fútbol. Se trata de un barco que suele operar en rutas oceánicas profundas entre grandes puertos petroleros y terminales de recepción en Asia, Europa y otras regiones, y requieren puertos con profundidades significativas para poder atracar cargados. Diversos reportes indican que el Skipper tiene alrededor de 20 años de antigüedad, un rango común para petroleros involucrados en redes de comercio sancionado que suelen utilizar barcos envejecidos para reducir costos y evitar las regulaciones marítimas. Se trata de un barco sancionado por transportar crudo de Irán y al momento de ser incautado llevaba petróleo venezolano con destino a Cuba. Estados Unidos considera que este barco pertenece a una red que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. El operativo forma parte del masivo despliegue militar estadounidense en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. In the seizure of this tanker, what happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Fascinante, ¿verdad? El régimen habla de derecho internacional mientras las acusaciones de narcotráfico y trata de personas flotan en la superficie como petróleo derramado. Imaginen la cara en Miraflores. Denuncian ante la ONU un robo de riquezas, cuando la verdadera riqueza ha estado saliendo por la puerta atrás hacia destinos sombríos durante décadas. Miren, amados, que ya bajé de la oficina, pero algo muy importante de lo que acaba de decir Trump en este mensaje en el que ordena bloqueo
naval contra el régimen venezolano es que la organización terrorista foránea ya no es el Tren de Aragua, que lo es también, o el Cartel de los Soles. Es todo el régimen ilegítimo en Venezuela, todo el régimen narcoterrorista al que asocia con todos estos crímenes y todos estos flagelos. Es decir, que ese debate sobre que dan aquí en la prensa para buscarle una excusa para no responsabilizar al régimen de Maduro de todas las atrocidades que ha cometido, de que bueno, que no tenemos las pruebas de si Maduro es el jefe del cartel, que si realmente dirige el Tren de Aragua, aquí todo eso se acabó. La organización terrorista foránea está representada por el régimen en toda su extensión. Ya no hay más debate al respecto. Este es el momento en el que las fuerzas de Estados Unidos confiscan un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Ahí ven cómo los marines bajan desde el helicóptero para interceptar el barco. De hecho, le acusan ahora de estar vinculado con el contrabando de petróleo iraní. Esto redobla la presión de Washington contra Caracas en medio de una escalada tensa ante el posible despliegue militar de Estados Unidos vía terrestre. ¿Qué significa que Trump pida un bloqueo total de petróleos de Venezuela? Se lo explico de una manera sencilla. Estados Unidos actualmente está diciendo que los barcos que transportan petróleo venezolano no deberían poder salir ni entrar y que si lo hacen simplemente van a ser detenidos. Cuando el mandatario estadounidense habla de un bloqueo total de petróleos venezolanos, él no está solo hablando de sanciones, él está hablando de controlar físicamente el flujo del petróleo venezolano, que actualmente es la columna vertebral de la economía venezolana. Un bloqueo marítimo es una de las herramientas más fuertes de presión internacional porque no solo castiga al gobierno venezolano, sino que limita la capacidad del país de operar en un sistema global. También es una medida que históricamente se ha usado en escenarios de confrontación seria, incluso previo a conflictos armados, aunque es importante destacar, esto no implica que es una guerra declarada a Venezuela. El mensaje de Estados Unidos sí es un mensaje doble. Hay un mensaje hacia el régimen de Maduro, y es que no habrá oxígeno financiero mientras el petróleo siga siendo la fuente de ingresos del régimen. También hay otro mensaje hacia el mundo entero, que cualquier empresa o país que transporte un crudo venezolano se expone a unas consecuencias por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que está pasando también con el petróleo podría reabrir un debate político, porque para muchos expertos en el pasado de derecho internacional, un bloqueo marítimo sin una guerra formal se puede considerar una acción hostil. Sin embargo, para Washington, ellos dicen que es una extensión de su política de máxima presión. Así que, en resumen, esto no es solo una decisión económica, para nada. Es un movimiento geopolítico con un impacto fuerte en Venezuela, en el mercado petrolero, al igual que en la estabilidad regional. Como diría el gran Séneca, no hay nadie más valiente que aquel que se enfrenta a su propia desgracia. Pero aquí la única valentía es el cinismo de llamar invasión a que te cierren el grifo de los negocios turbios. Trump ha sido tajante en Truth Social, bloqueo total y completo. No es solo un embargo, es un cerco naval. Mientras la Cancillería venezolana redacta comunicados que parecen novelas de caballería, la realidad es un jaque mate logístico. El ojo de Sherlock no miente. Si un petrolero es incautado frente a tus costas y tu única respuesta es un tuit, es que el tablero ya no te pertenece. Recordemos a Marco Aurelio. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. En este juego de espejos, el régimen acusa de robo a quien le quita lo que ellos mismos ya habían hipotecado. La ironía se cuenta sola. ¿Recuerdan el acertijo? El barco que se hunde y culpa al agua es el régimen. Gritan piratería para ocultar que ellos mismos vaciaron la bodega hace años. La mayor armada de la historia no viene por el petróleo, viene por el control de un puerto que se convirtió en guarida. Díganme en los comentarios, ¿creen que este bloqueo total es el golpe definitivo o solo otra ficha en este juego de ajedrez geopolítico? Un consejo para su vida cotidiana. Nunca confíen en quien grita ladrón mientras esconde las manos en la espalda. En la vida, como en la política,
El ruido suele ser proporcional a la culpa. Un consejo para su vida cotidiana. Nunca confíen en quien grita ladrón mientras esconde las manos en la espalda. En la vida, como en la política, el ruido suele ser proporcional a la culpa. Con gas en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Más se demoró Maduro en gritar «no a la piratería» que Trump en ordenar el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que salgan o entren a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este martes un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. En una publicación en Truth Social, acusó a Venezuela de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras, y de terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, añadió. Esto ocurre una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que representa una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro. En respuesta a esto, el gobierno venezolano dijo que denunciará ante la ONU esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela. En un comunicado de la Cancillería venezolana, acusó a Trump de pretender imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria. Algo nunca visto. En su publicación de este martes, el presidente Trump dijo que Venezuela está completamente rodeada por la más grande armada jamás reunida en la historia de Sudamérica, en alusión al despliegue del ejército de Estados Unidos en la zona. Mientras que por el lado de Maduro, dice no a la piratería antes de que Trump ordene el bloqueo petrolero. Y acusó a Trump de violar el derecho internacional, el libre comercio y la navegación. El gobierno venezolano anunció que denunciará la situación ante la ONU. La escalada militar estadounidense, que incluye incautaciones y ataques a embarcaciones en aguas internacionales, ha generado preocupación bipartidista en el Congreso y mantiene en máxima tensión las relaciones entre Washington y Caracas.